Bien, estimados padres, madre de familia, alumnos todos, espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien desde la comodidad de su hogar. Vamos a dar una charla más. Esta charla lleva como título Estrategia para controlar el estrés. Así es que vamos a realizar esta charla. El estrés es uno de los causantes de numerosas enfermedades, tanto físicas como mentales. Es más, lo sufren desde niños hasta ancianos. Está en el ser humano. Y básicamente esto, si se llega a controlar, se puede tener un mejor estilo de vida. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud define el estrés como el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción. Y Maturana en el año 2015 nos dice que el estrés es el motivo de consulta frecuente en la actualidad. Por tal motivo, como el tema del estrés es recurrente, sobre todo en estos tiempos, en este contexto de pandemia, de cuarentena, hemos visto de suma importancia realizar esta charla virtual para que la familia, tanto los padres y alumnos del Colegio José Carlos Mariátegui, tengan las pautas necesarias y saber cuándo están en un estado de estrés y cómo poder afrontar esta situación en el momento que ésta se pueda presentar. Cuando hablamos de estrés, no podemos dejar de mencionar una hormona llamada el cortisol. Es más, el cortisol se le llama o es llamada como la hormona del estrés. Nuestro cuerpo, ante las circunstancias estresantes o de emergencia, produce y libera grandes cantidades de esta hormona, la cual sirve como una especie de detonante para responder a dicha situación de forma rápida y hábil. Podemos entender entonces cuando una persona experimenta un estado de tensión durante un periodo de tiempo continuo, entonces está viviendo lo que comúnmente se conoce como estrés. El estrés ocurre como respuesta a las presiones externas. Por ejemplo, se escucha de estrés laboral, del estrés en los estudiantes, estrés sociales, etcétera, ¿no? Entonces el estrés se produce como respuestas tanto externas, también internas. Resulta prácticamente imposible vivir sin estrés. Es más, creo que la mayoría de personas vivimos estresados. Pero en dosis pequeñas, el estrés puede ser el impulsador de nuestros logros. Su función principal es alertarnos sobre circunstancias de emergencia o peligro, pero cuando se activa de manera constante y empieza a generar grandes cantidades de esta hormona llamada cortisol, lo que va a generar en nosotros es un desgaste, agotamiento en nuestro cuerpo. Eso es lo que va a originar. Vamos estableciendo acerca de estrés y ansiedad, ya que esto es muy común escuchar hoy en día, ¿no? El estrés es causado por un factor o un agente externo, o diríamos mejor un agente ambiental, sobrecarga laboral. Más aún, si hay presión de parte de los jefes en el empleado, mucho más todavía el estrés laboral. Pero el estrés va a desaparecer cuando aquel agente estresor desapareció, el estrés desapareció. La persona, por ejemplo, cuando está con mucha carga laboral y con presión, o el alumno cuando está con mucha carga del trabajo del colegio, está estresado, y cuando hay más presión, entonces está sumamente estresado. Pero ni bien se acabó esa carga laboral, esa carga estudiantil, desapareció ese agente estresor, desapareció también el estrés. Vuelta a la ansiedad tiene que ver con factores propios que con factores externos. Y tiene que ver más bien cómo gestiono mis emociones delante de esa amenaza que percibimos que puede causarnos algún tipo de daño, ¿no? Quizás no está esa amenaza en nuestro cuerpo, pero de repente nosotros seguimos pensando lo peor, pensamientos imaginarios, irracionales por parte de una ansiedad. Entonces, eso es básicamente estrés y ansiedad. Estrés producido por algo ambiental, que cuando se desaparece el agente estresante, desaparece el estrés.
La ansiedad más tiene que ver con agentes propios que con agentes externos. ¿Qué causa el estrés? Causa la presencia de un factor, un aspecto o una situación estresante, como le hemos venido diciendo. En la actualidad, por ejemplo, ¿no? El aislamiento social, el COVID-19, la falta de trabajo, los medios económicos, los recursos, los escasos medios económicos también. Por ejemplo, vamos detallando algunos factores estresantes. Empezar un nuevo trabajo también causa estrés. Problemas de dinero también. Tener una enfermedad grave. Problemas en el trabajo. Problemas en casa. De repente una persona se va a casar o de repente alguien está pasando por un proceso de divorcio. También son entes que ocasionan estrés. ¿Cómo afecta a mi salud el estrés? ¿Cómo afecta? Cuando no se sabe controlar el estrés o no se encuentra una forma para canalizarlo, va a haber señales claras de estrés como la ansiedad e irritabilidad. Este es el primer paso para poder detectar el estrés en una persona. Luego ya empieza a mostrarse en el físico: risa nerviosa, dolores de cabeza, la cefalea, dolores de espalda, boca seca, constantes ganas de miccionar. Por consiguiente, cualquier cambio o circunstancia diferente que se presente ante nuestras vidas, como cambiar de trabajo, hablar en público o presentarse a una entrevista de trabajo, esto puede generar algún tipo de estrés. Muy bien, dentro de los síntomas de una persona que presenta estrés: preocupación excesiva, aumento de pensamientos negativos, falta de energía y concentración, problemas de apetito, inclusive se le afloja el estómago, malestar estomacal, pérdida o aumento de peso, dolores y achaques frecuentes, dolor de cabeza. Esos son los síntomas. Vamos a continuar con esta charla.